Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Soy Catherine Rus, socia fundadora de Grey Capital y este es el tercer capítulo del Grey Capital Sessions, donde hablamos de cómo deciden quienes no improvisan. Hoy tenemos un invitado, pero espectacular conmigo, al cual le tengo mucho cariño, mucho respeto profesional y personal. Enrique Hostalé. Lo vamos a describir como el ejecutivo de Chile con una trayectoria impecable, con logros realmente sobresalientes en empresas internacionales como Walmart y recientemente, hasta hace poco, presidente del directorio de Falabella, académico, y lo que muchos no saben, socio de Grey Capital, por lo cual estoy muy orgullosa a través de su sociedad Enosca, su compañía familiar, y parte del comité asesor de nuestra compañía. Así que Enrique Hostalé, muy bienvenido. Y muchas gracias por este ratito para poder compartir, conocerte mejor en la parte personal y en la parte profesional y poder compartir sobre justamente cómo toman decisiones los que no improvisan. Así que muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Estás gracias. nervioso? Un poco intimidado con toda esta infraestructura, no. Gracias por la invitación. Súper. Bueno, hombre de región, hay que decirlo primero. Viña Marino. Viña Marino. ¿Fuiste sobresaliente en la Universidad Adolfo Ibáñez, Enrique Hostalé? No de los mejores alumnos, pero sí, me fue bien en la ¿Qué universidad. estudiaste? Ingeniería comercial. Y después te fuiste afuera, ¿no? Sí, fui a hacer un posgrado, me gané una beca del gobierno británico para estudiar un programa en Inglaterra y hice un máster en contabilidad y finanzas en el London School of Economics. ¿Y te fuiste inmediatamente o trabajaste entre medio? Trabajé poco, un par de años, porque apenas salí de la universidad tenía claro o tenía la intención de querer ir a estudiar afuera, necesitaba ganarme una beca, tuve la suerte de postular y ganarme esta beca y a los casi 2 años y medio de estar trabajando me fui a Londres. ¿Y eso a qué edad? ¿Erais joven? Joven, ¿Súper joven? a Londres partí a los 24. ¿Casado? No, soltero, no, muy joven. Mira. No, me casé a los 29. Ah, volviste y ya. Porque ¿cuántos años estuviste en Londres? Un año y medio. Un año y medio. Sí. Okay. Hombre de familia, casado con 4 hijos. ¿Y cuántos nietos? 3 más 1 en camino. ¡Qué emoción! Hablamos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre has estado ligado a la academia, al parecer. ¿Te gusta, te encanta? ¿Es una de las cosas que más te gusta? Sí, la verdad es que desde incluso estudiando, descubrí ahí un poco este gusto por enseñar. Tenía ciertas facilidades, me acuerdo haber tomado mucha ayudantía, que lo hacía también por el ingreso que me generaba, Qué bueno. por ganar unas lucas. Pero ahí fui descubriendo tener ciertas habilidades. Y después cuando volví de estudiar del extranjero, la universidad se acercó para ofrecerme irme a trabajar a la universidad. Como profesor full time, junior, obviamente, y me fui a trabajar por un tiempo. Ahí estaba claro que para hacer una carrera académica había que ir a hacer un doctorado. Y estuve tentado con la idea de ir a hacer un doctorado, pero eso significaba de alguna manera como dedicarse un poco como vida profesional entera a la academia. Y no se dieron las cosas necesariamente porque para hacer un doctorado tienes que tener sponsor. No es tan fácil. Y al final opté por irme al mundo de la empresa. Pero siempre me mantuve haciendo clases part-time. Yo tengo mucha gente que de repente dice, Enrique Hostalé, él no sabe quién soy capaz, pero me dio mi título. O, siempre relacionado como con la universidad. Sí. Hasta el día de hoy. Ahora subiste en directorio. Sí, ahora soy parte de la junta directiva. Sí, la verdad es que sí, siempre relacionado con la universidad porque, como te dije, cuando me fui de profesor junior full time, seguía haciendo clase part time y ahí se me permitió empezar a hacer clases en los MBA. Y yo enseñaba finanzas corporativas a los MBA y eso lo hice por hartos años. Me mantuve como profesor part-time haciendo. Entonces ahí, claro, conocía a mucha gente. Ahí, muchos alumnos pasaron por mis clases, entonces esa gente muy ubica. Y después también tuve la oportunidad de ser decano por 5 años entre el 2002 y el 2006. Y claro, y ahí también me tocó
conocer e interactuar con muchos alumnos, tanto de pregrado como de posgrado. Pero muchísimo debe ser. Qué bueno, porque hay muchos que hoy día están en grandes cargos y que reconocen o tus clases o como decano. Es rico eso igual. Ver a tanta gente impulsarla. Sí. No sé si era tan buen profesor, pero yo creo que siempre la gente como que... Te tienen harto cariño, por lo menos eso es lo que yo he oído. Vamos a pasar un poco por tu carrera. Sabemos que es muy importante el mundo Walmart, ¿verdad? Desde DIS en adelante, pero hay algunos hitos que nos interesa ahí ver, porque entendemos que primero fuiste parte de DIS, luego sales, pero hay algo especial porque tomas un rol interesantísimo en EMOL desde la creación, ¿no? Sí. Efectivamente, en DIS estuve 11 años. Yo me fui a trabajar a DIS cuando salí de la academia, de lo que te estaba contando. Recién ahí Nicolás y Felipe Ibáñez me ofrecieron irme como gerente de finanzas de DIS. DIS en ese tiempo era un negocio bastante más chico, pero yo tenía 28 años, nunca había hecho una gerencia de finanzas, menos una gerencia. Confiaron en mí, la verdad que fue una oportunidad y durante esos 11 años pude no solo ser gerente de finanzas en un inicio, pero después fui gerente comercial por 3 años, después fui gerente de operaciones, me tocó junto a un equipo muy destacado de personas liderar el crear líder, lo que hoy día conocemos como líder, que no existía desde ponerle nombre hasta construir los primeros hipermercados. ¿Y lo que fueron adquiriendo supermercados y hasta después ponerle la marca líder o cómo? No, eso partió de cero. Ah, okay. Lo que pasó ahí es que justo nosotros existían los Carrefour, los franceses, que ya estaban en Argentina y Brasil por muchos años. Nunca supimos por qué nunca vinieron a Chile, a pesar de llevar muchos años. ¿Pero no estaban como en el Parque Arauco? Pero es que después justo se anuncia la llegada de Carrefour. Y ahí reaccionamos y dijimos, si es que nosotros no hacemos algo, le vamos a dejar todo este mercado a Carrefour. Y ahí decidimos, y así nació Líder, como una reacción primero a esta nueva competencia que iba a llegar. Y lo que pasó es que la verdad es que el formato desde un inicio anduvo súper bien, muy bien. Y eso generó una confianza para empezar a abrir tiendas y abrir tiendas. Fue un momento bien importante para la compañía, porque le dio un impulso muy fuerte. Y ahí estuve 11 años. Harto tiempo. Yo pensé que había estado menos al principio antes de irte a MOL. No, 11 años. Hice de todo. Siempre digo, fui de todo, porque fui de finanza, comercial, operaciones, tuve a cargo de sistemas, tuve a cargo de logística. Lo único que nunca hice fue recursos humanos, pero lo demás hice todo. Es decir, me moví transversalmente. Y ahí después salí de DIS y el Mercurio me ofreció irme a cargo de un proyecto nuevo, que era bien interesante, porque estamos hablando del año 1999, cuando estaba recién partiendo el boom de Internet, o claro, estábamos en el boom de Internet, porque esta era la famosa burbuja que como en el 2000 reventó. La primera burbuja de todo este tema de Internet. Y me pareció súper atractivo porque yo no sabía nada de esto, en realidad nada, pero era lo que venía, era el futuro. Y para mí fue una oportunidad liderar este equipo, gente joven que venía haciendo su posgrado de Estados Unidos, que estaban muy encima de lo que estaba pasando. Fue una súper oportunidad como para meterme en este mundo digital. ¡Qué entretenido! Y qué distinto a lo que estaba haciendo antes. Bueno, liderar la empresa siempre vas a liderar, pero algo nuevo, como era Internet, sí, efectivamente, y fue un éxito. O sea, MOL hasta el día de hoy Efectivamente, el Mercurio en ese minuto veía que necesitaba ponerse al día. De hecho, la tercera ya estaba bastante más avanzado. Y con EMOL nos pusimos bastante al día y también tuvimos la suerte de que fue un éxito desde el punto de vista de tráfico, que era lo que uno se enfocaba ahí. Pero después había que crear todo el modelo de negocio detrás, de cómo vender publicidad. Y eso costó un poco más porque revienta la burbuja, se demoró un poco más, y sin perjuicio que se fue dando después, pero tomó más tiempo. ¿Y en Chile habrá sido más lento la adopción de que los clientes? Yo me acuerdo de que el papá, todo el mundo llegara al Mercurio y veía estos diarios gigantes y les costó como que hacer el cambio a leer lo digital. Sí, pero EMOL no estaba tan enfocado a cambiar a la gente, por lo menos en ese minuto. ¿Sino a los nuevos? Claro, exactamente. Estaba más enfocado a crear un concepto que era digital, 100% digital, que usaba el contenido del Mercurio, que era muy bueno, sí, lo usaba para generar tráfico, pero generando su propio modelo de negocio. Esto era un modelo distinto, se jugaba con otras reglas acá. Esta era una industria distinta.
Y la convicción del Mercurio en ese minuto era que quería ser un actor relevante ahí porque ahí había una oportunidad. Mira, interesante porque lo que termina pasando después es que ya los diarios son 100% digitales. Sí, y todavía, claro, y todavía ahí están en ese proceso de transformación que no es fácil, es duro. Todos lo sabemos. Duro. Todas las empresas que Sí. sufren el caso, por ejemplo, más reciente de las tiendas de departamento, también han ido sufriendo un proceso relativamente parecido, donde un porcentaje importante de su venta se va online, exactamente. Vamos a hablar de eso, Enrique. Vuelves a Walmart. Bueno, D&S en ese minuto, aún. Sí, ¿cuántos años después ¿De mall? 6 años. No, 6 años de mall y después me fui de decano, 5 años. Tuve casi 7 fuera. Pero antes había vuelto al directorio. Me invitaron como en el 2005, principio del 2005, a ser parte del directorio. Por lo tanto, yo estuve como 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio como director. Sin perjuicio, yo seguía de decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ibáñez. Pero ese año y medio como que me ayudó a entender bien lo que estaba pasando, a estar bastante al día, porque me pidieron, Nicolás y Felipe Ibáñez me invitaron a ser director, pero que me involucrara un poco más, es decir, a dedicarle todo el tiempo. Yo tenía un acuerdo con la universidad que el 30% de mi tiempo lo podía dedicar libremente a ser director, que era algo que la universidad también promovía, claro. con la vinculación con el mundo de la empresa, donde no hubiese ningún conflicto de interés, obviamente. Y ahí lo que me pidieron es ese 30% lo estaba dedicando a D&S. Y ahí después vino la oportunidad de irme como gerente general. Que ahí ya dejo de ser decano y pasó. ¿Y esa oportunidad se da cuando ya habían empezado a tener conversaciones con Walmart? No. No, la historia lo que dice es que a los pocos meses, yo llegué en agosto del 2006, en principios del 2007 se anuncia el preacuerdo de fusión con Falabella. A mí me tocó ese proceso fallido. completo. Sí, que al final el tribunal, es decir, de defensa de la libre competencia no dio lugar, digamos, no permitió esa fusión. Claro. Pero eso duró casi 1 año. Duró el fallo del tribunal fue en fines de enero del 2007. Y esto se había anunciado, fin de enero del 2008. Y esto se había anunciado a principios del 2007. Y ahí te tengo una pregunta como emprendedora, como empresaria. Como la mentalidad de los empresarios y a ti liderando estos procesos, ¿siempre fue vamos a vender algún día o en realidad llega una oferta que uno dice, wow? No. ¿Se prepararon en el camino como para eso? ¿O solamente hagamos empresa que nos vaya increíble? No, por lo menos en lo que a mí me involucraba en ese minuto, desde que llegué en agosto del 2006, estábamos muy enfocados en hacer crecer el negocio. En un proceso, sí, porque en ese tiempo las cosas no andaban tan bien y no fue un proceso de focalizarnos, de dejar hacer cosas, de enfocarnos en lo que consideramos que era el core. En buscar otras oportunidades de crecimiento dentro del core, porque estaban buscando mucha oportunidad de crecimiento, pero como fuera, como anexas en otra industria, y nos enfocamos en eso. Y en eso estábamos, y en eso estuvimos durante todo el 2007, sin perjuicio de las conversaciones que en paralelo habían para fusionarse. Entonces, yo creo que lo bueno aquí fue que no nos distrajimos, seguimos enfocados en esa época cuando nace a cuenta, en el año 2007, es decir, justamente parte de este proceso vimos que había una oportunidad en los segmentos medio... Megamercado. Claro, no, a cuenta son los supermercados económicos, que estos supermercados más chicos, económicos, empezamos a abrir, que también fue un éxito del día 1, pero eso fue parte de este proceso. Entonces la compañía empezó a andar mejor. Así que te diría, ese fue, y me perdí con la pregunta porque... Ahí es como un empresario o en este caso los Ibáñez o ustedes como esto de haber liderando el decidido, equipo se preparan ya como para una compra. Esta es mi opinión personal, esta es una pregunta que habría que hacérselo a ellos, pero ellos acordaron este principio de fusión o este preacuerdo porque ellos creían que eso era lo mejor para la compañía, era lo mejor para... Yo personalmente también estaba de acuerdo, yo creo que era una gran idea, era una buena idea, tanto para Falabella como para D&S,
creo que se hubiesen potenciado ambas empresas actuando en conjunto. Por lo tanto, eso en sí, Ya creo era que una buena idea, claro, lo que probablemente los llevó a hacer eso era más que hacer una ganancia, porque ellos al final se iban a quedar con una participación de claro. la nueva Era compañía. realmente No es que se agregarle iban a valor llevar a... dinero para la casa. Pero lo que pasa después, ya una vez cuando no te dejan fusionarte, y ya diste una indicación tan fuerte de que estás dispuesto a hacer algo con la compañía, Sí. a ceder control desde ya, Sí. porque ellos se iban a quedar con un porcentaje donde no iban a controlar la nueva compañía, iban a ser junto con los demás Socios, pero no accionistas, controladores. claro, claro, o probablemente parte del pacto Ah, claro. controlador, pero no solos. Hoy día ellos controlaban solos de ellas Sí. en ese tiempo. Pero ya cuando diste esa señal, claro, ahí Walmart vio la oportunidad y se acercó después, porque dijo, bueno, si estuvieron dispuestos a hacer eso, probablemente pueden estar dispuestos a hacer algo con nosotros. Es súper interesante y yo por lo menos cuando se habla de Enrique Hostalé, una de las cosas como que se reconocen es esta capacidad de haber pasado por ese proceso de compra de Walmart a D&S con dueños chilenos, con cultura chilena y hacer este proceso y que fuera exitoso. ¿Cómo te acuerdas? O sea, ¿qué recuerdos tenés de esa época? Sí, si me pongo muy latero me paras. La verdad, yo no tenía ninguna experiencia de trabajar multinacional. Yo siempre trabajé en Chile. Por distintas circunstancias nunca tuve la oportunidad de trabajar afuera. Siempre había trabajado en Chile hasta ese minuto. Y siempre en compañías chilenas. ¿No? Entonces, pero lo que yo me di cuenta cuando, bueno, se produce la venta a Walmart y llega a Walmart y toma control. Primero, Walmart se la juega por el management local. Sí. Y si ellos no veían lo que ellos llamaban red flag, es decir, ninguna cosa que lo consideraran como una línea roja, estaban dispuestos a apoyarte y a apostar por ti. ¿Ya? Y eso es lo que hicieron. Por eso yo no tenía nada que ver con Walmart. Tampoco, tampoco estaba ligado a la familia Ibáñez. Claro. Era un profesional, pero perfectamente podrían haber traído otra persona. Correcto. Pero no lo hicieron porque la experiencia pasada les había demostrado que era mejor apostar por el management local en la medida que no vieran nada que les preocupara. Sí. Y entonces cuando parte este proceso y se sumaron como dos cosas. Uno, que Walmart ya traía bastante aprendizaje de qué hacer, dónde poner el énfasis al principio, qué dejar para más tarde, y eso ayudó harto. Es decir, ya venían con bastante experiencia en el cuerpo. Y lo segundo es que también me di cuenta que la actitud que nosotros tomáramos como equipo en Chile era súper importante. Y yo, una cosa que les dije a todos, sabiendo que algunos se iban a acostumbrar más y otros menos, y ese proceso se da como al año y medio. Natural, es natural y se da como al año y medio, y al año y medio hay gente que dice, ¿sabes qué? No me gusta esto. Yo prefería cómo se trabajaba antes. Claro. No me gusta esta manera de trabajar. Bueno, y esas personas, pues te fijas, normalmente se fueron. Pero la actitud que tomáramos en términos de decir, señores, aquí primero somos protagonistas. No somos víctimas de esta cuestión. Aquí no nos vamos a victimizar porque no hay nada bueno. Están dejando. Que puedan, somos el y segundo, vamos a tener, y como somos protagonistas, nosotros vamos a ser actores en términos de qué creemos que es lo más importante, sobre todo lo que llaman los americanos el low hanging fruit, es decir, las oportunidades de corto plazo. Y la vamos a manejar nosotros. Y donde veamos que no, vamos a hacernos escuchar. Claro. Pero siempre una actitud positiva en términos de que siempre les dije, señores, esta adquisición de Walmart va a ser recordada como la mejor adquisición, porque van a ser recordada como la mejor adquisición que haya tenido Walmart en su historia. Walmart siempre hace un ejercicio ex post de comparar los números que había usado para valorizar y definir cuánto iba a pagar por la compañía y los comparaba después con lo que pasaba, sí. Con la realidad, y normalmente no daba por ningún lado. Bueno, este caso fue lo contrario. Sí, fue exitoso. Este caso sí se dio y probablemente por sobre lo que ellos esperaban. Increíble. Increíble también que siempre la actitud que toma el equipo frente a cualquier cosa, una compra, riesgos, que la compañía le vaya mal, es súper determinante. Y una responsabilidad que uno tiene, sobre todo las personas que están liderando, sobre todo el equipo ejecutivo que lidera el negocio, es que eso se refleja hacia abajo. Se refleja, muy decir, la gente percibe y la actitud que tú tomes se va a reflejar. Entonces, si tú decides victimizarte, toda la organización se va a victimizar. Correcto. Y eso
No es sano no, y nada bueno va a salir de eso. Entonces, uno tiene una responsabilidad bien importante. Porque si uno no está de acuerdo, por X motivo, no se acostumbró, no le gusta el estilo. Yo personalmente me acostumbré rápido, me gustó el estilo, me gustó la cultura de Walmart. Pero si uno no, otros no, es mejor dar un paso al lado y ser honesto ahí. Bueno, ¿te gustó harto la cultura de Walmart? Porque y a ellos también. Y me beneficiaron también. Bueno, cuando te ofrecen irte de Chile, ya tomar estos cargos, llegaste a ser, entiendo, vicepresidente o VP para toda América Latina, UK, Sudáfrica. Son cargos y le llaman EVP, pero yo era como presidente o como el CEO de la región que después fue creciendo a otra. Pero eso significaba irte, ser expatriado, abrir un proceso completamente diferente a lo que habías vivido. Y irme en una etapa de la vida donde yo tenía hijos más grandes, significaba separar a la familia, porque habían... sí, me pilló tarde, pero creo que fue una muy buena oportunidad. ¿Cómo se da ese proceso y cómo crees que impacta después en todo lo que te pasa profesionalmente? ¿Crees que es el hito más importante o la fusión propiamente tal? No. La fusión me tocó varias cosas de esa, porque después también tuve varias experiencias dentro de Walmart, el tema de Walmart de México, que llegué en un momento delicado, especial, y cómo sacamos adelante el negocio. Para Walmart de México es un negocio más grande fuera de Estados Unidos y el más relevante desde el punto de vista de la utilidad. Entonces era bien importante, etc. Y así hubo otros hitos. También estuvo la oportunidad de tomar otras regiones. Me hice cargo de India, que eso fue para mí, porque yo hasta ahí solo había trabajado en mercado emergente y en Latinoamérica. Claro. Desde Estados Unidos, pero a cargo de Latinoamérica. Pero India fue como mi primera experiencia en otro mercado muy distinto, con otra realidad muy interesante. Después me tocó estar a cargo de África, basado en Sudáfrica, pero... ¡Qué diferente! Teníamos 13 países en África, una otra realidad emergente, pero distinto. Y después, por último, me tocó estar a cargo de Inglaterra, que eso fue la primera vez que tenía experiencia en un mercado maduro, y bien maduro. Entonces, la verdad que fue durante todo el tiempo que estuve ahí, fue súper interesante y un tremendo aprendizaje. Es que es justamente la palabra que te iba a decir. Salvaje el aprendizaje, porque en realidad cultura es diferente. Sí. El negocio debe ser parecido, el mismo, pero al final tenéis diferentes líderes. Que los modelos de negocio tampoco eran tan distintos. En África teníamos como el home center de acá. Éramos líderes de home center, además de tener otro formato de comida. En India era otro formato porque las leyes no permiten tener supermercados a extranjeros, etcétera, etcétera. También después se compró Flipkart, que es como el Amazon de India, etcétera. Y en Inglaterra eran supermercados más tradicionales. Pero por lo mismo, súper diferente y un aprendizaje espectacular. Estamos hablando de la compañía número 1 del Fortune 500. O sea, realmente la que tiene mayor revenue en el mundo. Todo ese proceso y ese aprendizaje en la compañía más reconocida y grande del mundo, o sea, definitivamente marca el nombre de Enrique Hostalé como wow. Sí. Y fíjate que después, extrapolando a lo que vino después, el mismo paso por Falabella, a mí me ayudó mucho lo que yo aprendí y lo que me tocó vivir en Walmart, porque al final, dentro del mundo del e-commerce y el mundo del retail, no son muy distintos los desafíos. No son muy distintos, obviamente que en Estados Unidos se da cierta dinámica, en India otra, pero al final el desafío es más o menos parecido, el mismo. ¿Ya? Entonces, eso también a mí me ha ayudado mucho. Bueno, justamente yo voy a irme a plena pandemia, cuando te conocí, Enrique, en Walmart. Estaba justamente, creo que todavía, presidente para la TAM. ¿Sí? Estás viviendo en Estados Unidos. Yo creo que nos conocimos el previo... 2018. Sí, previo al estallido social. Antes del estallido social. Sí. De hecho, a mí me llamaron un día y me dijeron que quería conocerme Enrique Hostalé, tenía que estar al otro día, y yo, así como emocionada, pero nerviosísima, porque nosotros tenemos, y esto
no sé si es tan conocido, pero nosotros tenemos acuerdos, ¿verdad?, con alianzas estratégicas con muchas compañías, entre ellos Walmart, para poder darle un servicio de multifamily office a su C-level, ¿verdad? En la parte de inversiones, seguros, parte de estrategia tributaria con sus inversiones personales. Entonces, nunca me voy a olvidar de esa reunión, porque además yo estaba muy nerviosa, porque era Enrique Hostalé. ¿Tú te acuerdas de esa reunión? ¿No te acuerdas nada? Sí. ¿Por qué quisiste tomar el servicio nuestro? No, me acuerdo perfecto. Primero porque tu NPS, como le llamamos en el mundo del tu Net Promoter Score era muy alto, porque los otros ejecutivos de Walmart Chile los recomendaban mucho, estaban muy contentos y me decían, oye, tú tienes que juntarse. Y al principio estaba un poco medio escéptico, estaba preocupado de la confidencialidad, Sí. si tú te acuerdas. Perfectamente. Y por otro lado, yo tenía una APB en Chile que había acumulado, había sido bastante disciplinado en ir aprovechando la oportunidad de la APB Sálvame. durante los años que estuve en Chile. Y ese APB nunca lo había gestionado. Ah. Es decir, estaba ahí, no sabía ni en qué fondo estaba. Lo único que sabía que la rentabilidad no era muy buena. Pero esto es como casa herrero, cuchillo a palo, porque yo soy, del punto de vista financiero, soy una persona, se podría decir, sofisticada. Yo enseñaba finanzas. Conozco los instrumentos, soy capaz de entenderlos, conozco las estrategias de inversión, etc. Me manejo bastante bien en ese ámbito. Pero sin perjuicio de eso, hacía un pésimo gestión sobre todo esta APB. Y por eso me interesó, que fue el primer producto. Sí, fue el primero. Y que además me fue muy bien. Porque con la pura gestión de ustedes y con las recomendaciones y con la intermediación de ustedes, pudimos mejorar eso muchísimo. Bueno, yo me acuerdo muy bien de esa reunión porque me entrevistaste y me nos preguntaste todo lo que hacíamos. Te hice firmar hasta un acuerdo de confidencialidad, sí, si te acuerdas. De hecho, hasta el día de hoy creo que es el acuerdo de confidencialidad que firmamos con los clientes, porque realmente es importante para el cliente el tema de la confidencialidad. Sí. Además, en estos cargos, y como tú dices muy bien, son personas que realmente les va bien porque han hecho una carrera y un trabajo exitoso y bueno, pero también hay un tema de tiempo. Pueden conocer muy bien los productos financieros, saben efectivamente, pero pasa algo que no nos preocupamos tanto, ¿cierto?, de nuestras finanzas personales. Me acuerdo que después de eso, bueno, ya el 2020, la pandemia, ya veníamos trabajando juntos. Nosotros queríamos crecer como Grey Capital LATAM. Queríamos llevar este modelo de negocios que tenemos, ¿verdad?, a toda LATAM. Entonces, yo pensaba, nosotros con Nico pensábamos que era importante empezar a tener un consejo asesor, un directorio. Entonces, yo te pedí, te llamé, te escribí, tú estabas viviendo en Estados Unidos, y te pedí una reunión y te conté de este proyecto y te pedí si podía ser asesor del consejo nuestro. Entonces, ¿no pensaste que patúa esta niña? Porque yo de verdad decía, debe Enrique pensar esto, pero primero fue súper bueno, porque desde el minuto uno como que te interesaste y dijiste, sí, me interesa esto, hacemos. Sí, yo creo que se dio justo en una circunstancia especial, porque yo estaba saliendo justo, yo había salido de Walmart como full time, sí, digamos, solo me había quedado como presidente del directorio de México y de Chile. Entonces tenía que buscar qué hacer, era la pandemia. Sí. Yo estaba en Estados Unidos, no iba a quedar allá porque había más libertades. Pero todo esto, claro, pues, aprovechando la distancia, la tecnología. Entonces, como que me pilló un buen minuto y dije, ¿por qué no? Voy a probar, sí, a ver si funciona o no funciona. Así que. Muy bien. Bueno, yo además que me pareció muy interesante, sí, me pareció súper interesante el modelo de negocio que ustedes habían construido, tú con Nicolás. Sí. Y que tenía y que hacía a simple vista sin nunca haber trabajado en esta industria, me parecía que podía tener bastante potencial. Es interesante los directorios o cuando uno ingresa a distintas empresas, como dijiste Moy hace un rato, porque efectivamente te permite aprender de un negocio que no necesariamente lo manejas tan bien y aprender en profundidad, así como te pasó con el MOL en la parte tecnológica, en la parte de verdad digital,
de inversiones y de inversiones financieras personales, que es un mundo enorme y que hay que tomar decisiones todo el tiempo, pero muy también, yo creo que una de las cosas que es importante de Grey es que nosotros no tenemos la plata del cliente. Entonces, no hay un riesgo de que alguien se robe la plata, en definitiva. Y eso es clave. No, y también de que le estás dando una opinión objetiva porque tú no tienes productos propios que estás vendiendo, sino que, por lo contrario, maneja un portfolio muy amplio y lo que busca es cuál es la mejor combinación, claro, cuál es la mejor combinación para ese cliente. Sí. Entonces también tiene valor de cara al cliente porque está la confianza que deposita en ti, por un lado, de que no está asumiendo ningún tipo de riesgo de custodia y le está permitiendo acceder a un portfolio de productos que probablemente por sí solo no accedería. Exactamente. Y con la ayuda a poder elegir cuál es la combinación que más le conviene. Y es lo más difícil, porque si yo me acerco a un banco para que me hagan de multifamily office, tengo el sesgo, tengo el... Sí. Es este modelo de asesoría independiente, bueno, es el que hoy día en realidad en Estados Unidos y en todas partes lo que viene. Nosotros lo habíamos visto desde antes, muy visionarios fuimos, pero sobre todo nosotros ya estábamos preparados porque teníamos la oferta de productos de base internacional, nacional, que por lo general no se da. Sí, y la otra visión también buena aquí, porque los grandes siempre están enfocados en las grandes family office, que manejan patrimonio grandotes. Y ustedes tuvieron también la visión de enfocarse en los profesionales. Tal cual. Yo sé que originalmente partieron con médicos, que es un profesional que probablemente tiene un buen ingreso, pero ni un minuto para administrar. Y probablemente tampoco los conocimientos para administrar eso. Sí. Necesita ayuda. Y así hay miles de profesionales en la misma situación y que van juntando un patrimonio que a veces toma dimensiones importantes. Sí. Y que necesitan este apoyo. Porque es como yo, caso herrero, cuchillo, palo. Es decir, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Estaba en esa categoría. Tal cual, tal cual. Bueno, recuerdo, antes de pasar a la última pregunta, que porque además se nos pasó el tiempo. Sí, se nos pasó el tiempo. Pero bueno, al poco andar de tu salida de Walmart, yo me acuerdo que yo me sorprendí cuando tomaste el desafío de Falabella. Y yo me sorprendí desde qué lado, Enrique, porque yo decía, pero ¿por qué tomaste riesgo si ya hizo la mejor carrera que alguien podría tener? ¡Qué valiente! ¿Cómo? Porque uno pensaría eso, como igual está tomando un riesgo. Es una compañía que en ese tiempo estaba muy complicada, había perdido un valor de la acción importante y el mercado no tenía una buena mirada de la compañía. Habían incluso perdido el grado inversor. El grado de inversión se pierde perdió justo después. Sí, se pierde después. ¿Cómo fue eso? A ver, la invitación es de público conocimiento que a mí me invitó el grupo Betty a ser director en el cupo que a ellos les correspondía dentro del pacto que existía en ese minuto. Y por lo tanto esa fue la invitación, ser director. Son 9 directores y a mí me atraía la idea de Falabella y de ser director porque yo sentía un poco lo que te dije antes, yo sentía que muchos de los desafíos que estaba viviendo Falabella eran muy similares a los desafíos que me había tocado participar. Tanto participar ya sea directamente en los negocios que me tocaba liderar, como también en observar lo que estaba pasando en Estados Unidos, que era un negocio donde yo no participaba, pero sí estaba ahí en primera fila, viendo qué se estaba haciendo, qué funcionaba, qué no funcionaba, cuál era el tipo de respuestas que estaban dando a esos desafíos y por qué sí, por qué no. Entonces, sentía que eso a mí me iba a ayudar a poder aportar como director. Después lo de ser presidente se da un poco por las circunstancias que en ese minuto nadie te podía asegurar la presidencia. A mí Betty no me invitó a ser presidente del director por razones obvias. Yo no tenía ninguna capacidad para definir. Eso se da. Claro. Y también creo que ahí coincidió que me pilló un buen momento, que yo tenía el tiempo, porque era una posición que había que dedicarle bastante tiempo. Sí, sí. Y yo estaba en una situación personal y que podía dedicarle ese tiempo. Sí. ¿Y te volviste a Chile? Y la historia ya es conocida lo que pasó después. Y te volviste a Chile. Bueno, sí, realmente memorable lo que hicieron tú y tu equipo. Tú siempre hablas mucho del equipo y eso también es tan
bueno oírlo. Sí, porque no, es que no es solo por hablar, no, porque es obvio, Sí, esto es pero una lo obvio no compañía es tan grande. obvio. Muchas veces se llevan los logros personales, No, los nombres más importantes y el reconocimiento que tú siempre haces al equipo es relevante para el equipo. no, porque imagínate una compañía como Falabella que tiene 5 negocios diferentes que son parte de este ecosistema, que interactúan juntos, y tiene 5 negocios muy potentes con equipos líderes muy potentes. ¿Ya? Y entonces, claramente ellos se llevan el principal peso, más Sí. el equipo corporativo, en este caso liderado por Alejandro, hoy día Alejandro González, ellos se llevan el mayor peso. El directorio lo que hace es ayudar un poco a enfocarlos, a dirigirlos, a desafiarlos y apoyarlos. Y esa es la labor del directorio y yo como presidente eso fue lo que traté de hacer junto con el directorio. Pero es justamente lo que uno necesita. Los que estamos en la operación, la visión del directorio, la presión, el desafío, etcétera, es justamente lo que uno necesita para poder seguir haciendo lo que está haciendo o enfocarse. Sí. Porque muchas veces pasa que los que estamos en el día a día te desenfocas o empiezas a hacer diferentes cosas que sale del core del negocio. O tienes que llevar a la compañía a hacer cosas distintas, aunque duela, en pro del futuro. Y por eso es tan importante el liderazgo del mismo directorio. El mismo directorio te puede favorecer mucho en tu gestión o mermarte mucho en tu gestión. Porque al final del día es la visión... Bueno, en este caso ya con el diario El Lunes, Sí. y ya que estoy fuera del directorio, en este caso yo creo que el directorio demostró ser bastante efectivo en que fue capaz de apoyar en este proceso, porque efectivamente se tomaron decisiones, hubo decisiones difíciles, hubo cambios que impulsar, y al final demostró ser bastante efectivo para los objetivos que se habían propuesto en ese minuto. Y así que yo diría con el diario El Lunes, como digo, podemos decir que este fue un directorio bastante efectivo. Bastante efectivo, memorable. Todos los que invirtieron en las acciones de Falabella cuando llegaste, Enrique, están muy contentos. Además fue una inversión efectiva. Exactamente. Bueno, la última pregunta, que tiene que ver con Grey, ¿verdad? Te integraste al consejo asesor. Hoy día tenemos un consejo asesor bastante más amplio, muy profesional y con mucho aporte, ¿verdad? Como dije al principio, también es socio a través de Nosca. Y hoy día nosotros tenemos 60 clientes corporativos en toda la región. Hemos tenido un montón de desafíos, pero también muchos aciertos desde el punto de vista del producto. Ya lo conversamos de este segmento al cual atendemos. ¿Cómo ves tú como las principales desafíos y, por otro lado, ventajas que tenemos nosotros como Grey Capital en este mercado financiero tan movido y tan... Sí. Yo creo que ahí Grey tuvo también esta visión cuando ve la oportunidad en este segmento de profesionales y buscando cómo llegar a ello de una manera más efectiva. Crea esto lo que tú llamaste convenio, que ahora le llamamos alianzas corporativas. Y nuestro ecosistema. Ya no le llamamos convenios. Ven en esto una oportunidad para poder apoyar a las empresas en un tema que es súper relevante para su ejecutivo y el apoyo no solo para ahí, sino que también hay apoyo. Hay un programa muy importante, claro, para los material que ayuda a impulsar justamente la salud financiera en toda la empresa. Entonces, y yo creo que como vehículo es genial. Como idea, nadie lo está haciendo. Tal cual. Y funciona. Eso es lo más importante. Y funciona. Eso es lo más importante. Bueno, hemos pasado por la trayectoria de Enrique desde su parte personal, académica, de la parte de Walmart, que yo creo que hay mucho aprendizaje, también por lo de Falabella, lo de Mall, distinto, entretenido. Hoy día estás en varios directorios o te están invitando o por lo menos participas de varias otras cesante. Cosas. Bueno, cesante pero ocupado también y con varios desafíos y súper entretenido, ¿no? Esta etapa, Enrique. Sí. La verdad que Falabella tuvo mucha exposición porque bueno, Falabella es una empresa importante y por todo lo que pasó. Me ha dado mucha exposición que
no siempre, por lo menos en lo personal, no siempre es agradable toda esa exposición, pero por el lado profesional obviamente que me abre oportunidades. Bueno, muy bien. Te agradezco muchísimo haber venido a este podcast de Grey Capital, donde, como dice muy bien ahí, ¿cómo deciden quienes no improvisan? Yo creo que una de las cosas relevantes que dijiste, hacerse cargo, la actitud, ser no víctimas, ¿no? Sino responsables y es fundamental. Y entender que esto es una tarea de muchos, que es con todos, y que hay que tener cuidado con las agendas propias, que esto hay una sola agenda que importa, que es la agenda de la empresa. Es correcto. Hay una sola agenda que importa, que es la agenda de la empresa. Bueno, Enrique Ostalé, muchas gracias por haber participado en este tercer capítulo, ¿sí? Me están ayudando ahí, tercer capítulo del Grey Capital Sessions. Muchas gracias por venir, por participar. Gracias a ti por la invitación. Y nos queda mucho por hacer.